Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos los estudiantes que van a asistir a este video explicativo, más que nada referencial eh, para la materia de historia y política de la educación argentina, ¿no? Bueno, recuerden que los videos son una introducción, una especie de comentarios sobre el tema. Por supuesto que yo trato de que estén entre 20 y 25 minutos los videos, entonces, bueno, no tengo tiempo para desarrollar tanto, tampoco es la intención cansarlos con el video, pero intenta ser una referencia, una motivación para el trabajo de lectura. Y además yo les ofrezco siempre un dispositivo visual que generalmente es un PowerPoint, donde ustedes tienen como una especie de referencia también para organizar el material, el texto, ¿sí? Entonces en el video van a ver muchos detalles que, bueno, yo voy a omitir adrede para que no sea algo tan extenso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar la unidad número 4, ¿sí? Que en este caso estamos siguiendo muy de cerca la obra de Adriana Puigros, ¿sí? Y también yo sumo a esto siempre la obra de Arate Mariño, ¿sí? Y con esto, más otras averiguaciones de historias que yo hago, elaboro un poco la materia, les facilito el material y bueno, armamos estos videos. En este caso, la autora llama este capítulo, ¿no es cierto?, del irigoyenismo a la década infame. Estamos ya iniciados en el siglo XX, ¿sí? Las primeras décadas del siglo XX van a ser realmente muy conflictivas en la historia argentina. Eh, ya tenemos organizadas las legislaciones argentinas con la última ley, que fue la ley de Laínez, ¿no es cierto?, que permitía un poco la expansión de la oferta educativa, pero no, esto no fue, digamos, esto es un proceso, esto va paso a paso, y por supuesto que no fue, no se fue, las leyes no se implementaron de un día para otro y de forma efectiva, buena, etcétera, ¿no? Es decir, hubo muchísimos problemas y también a nivel político hay muchísimas cuestiones que provocaron muchas revoluciones, ¿sí? Que revoluciones desde 1810 en adelante, eh, digamos que fueron como movilizando al país política y económicamente, y por supuesto las consecuencias en la educación no se iban a hacer esperar, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero arrancar esto con dos imágenes que le propongo. A mí me gusta mucho el arte plástico, me gusta lo escultórico, etcétera, ¿no? Voy a trabajar, ustedes van a encontrar dos imágenes que a los que están por ahí escuchando les invito a buscar la obra de Antonio Berni, ¿sí? Un artista plástico argentino fantástico, con una habilidad, una técnica para representar los cuerpos, ¿no es cierto?, las posturas, los rostros, las emociones, los sentimientos de las personas, y pinta dos obras que son enormes, ¿sí?, en cuanto al tamaño de las obras. Una de ellas que yo coloco acá como introducción es Manifestación de 1934 y del mismo año la obra Desocupados. Bueno, las dos obras, el título nos están ya marcando un poco lo que está representando este artista, y por eso quise que sea como la imagen de este capítulo en la historia de la educación argentina, ¿no? Estas dos obras expresando un poco la situación socioeconómica y cultural de la Argentina en este tiempo, ¿no? La de las manifestaciones por pan y trabajo, la de un montón de desocupados, entre ellos muchos inmigrantes, hijos de inmigrantes, etcétera. Mucha situación eh, de gente que no tiene trabajo y que también están golpeados porque vamos a llegar, este capítulo llega a la década infame, ¿no? Estos últimos 10 años
donde se dan muchísimas situaciones de corrupción, de fraudes electorales. ¿Sí? Una Argentina muy, muy golpeada por el hambre, por la miseria, por las desocupaciones, pero también a nivel mundial representa un poco Bernie las también todo lo que va a tener la guerra española, civil española, el franquismo, toda la cuestión del fascismo en Italia, es decir, son todas realidades mundiales que también se ven reflejadas un poco en Argentina y que este artista lo va a representar muy bien, por eso les recomiendo buscar estas dos obras que les va a gustar muchísimo y nos dan una imagen, ¿no? Como un panorama político, socioeconómico de la Argentina de este tiempo. Bueno, avanzando un poquito en la parte educativa, estamos por entrar en el 1922 al gobierno de Marcelo T. Alvear, ¿no es cierto? Eh, bueno, antes de esto hay un intento de reforma educativa que va a ser el proyecto de Saavedra Lamas, ¿sí? Donde la propuesta es que la educación gire del enciclopedismo a una cuestión más técnica, más práctica, ¿no? Además también van a proponer un cambio en la organización escolar proponiendo un entrenivel, digo yo, entre la primaria y secundaria, que era un nivel intermedio, que tenía que ver justamente con la preparación más técnica, práctica, laboral de los estudiantes. Y también, y eso fue uno de los puntos de rechazo más grande de este proyecto de Saavedra Lamas, es que el Estado, ¿no es cierto?, no se haga más cargo económicamente de la educación. Recordemos que la ley 1420 es una ley que todavía está fuerte y bueno, justamente la gratuidad y la obligatoriedad por parte del Estado es una fuerza que se viene defendiendo. Entonces, estamos hablando de inicios del 1900, primeras décadas, y ya hay un proyecto de ley que quiere sacar de circulación esta cuestión de que el Estado se haga cargo económica y financieramente de la educación. Por supuesto que esto va a provocar un gran rechazo. De hecho, este proyecto estuvo vigente solamente un año y después se dio de baja, se derogó. Bueno, con esto, ¿qué pasa? Hay un regreso, como decimos, una vuelta al currículum más enciclopedista, que siempre fue el tema de discusión, ¿no? Una educación más enciclopedista, ¿sí? Más como ilustrada, o una educación más práctica, ¿no? Con una orientación mucho más práctica. Bueno, entonces se abandona otra vez la cuestión de la educación práctica, seguimos en esta cuestión de que no podemos integrar, relacionar educación y trabajo, ¿no es cierto? Y volvemos a una propuesta de currículum, como decimos, más enciclopedista. Por lo tanto, dice el autor, hay un abandono del intento, ¿no es cierto?, de la relación entre educación y trabajo, que es una pelea constante. En 1920, a partir de 1920, hay un gran deterioro en la relación entre el gobierno, el Estado, ¿no es cierto?, y los docentes, ¿no? Porque el tema, otra vez el mismo, que tenía que ver con las demandas que había por parte de los colegas de mejorar las condiciones laborales, tanto en las escuelas como también en el sueldo y por supuesto esto la repercusión en la calidad educativa. Entonces el gobierno de Marcelo T. Alvear, ya cuando se inicia, Marcelo Torcuato, ¿no?, irritó mucho a los docentes, este gobierno, ¿no es cierto?, porque en un momento él hizo una alianza muy fuerte con sectores más conservadores y colocó, ¿no es cierto?, muchos funcionarios políticos a cargo o cargos directivos del sistema escolar. Y por supuesto esto es algo que molestó muchísimo. Y quiero marcar esto porque esto es un poco, si bien molestó y se rechazó, quedó como una marca. Porque hasta el día de hoy muchas veces criticamos y nos enojamos, sobre todo en el ámbito educativo, cuando en algunos casos, estos últimos años no, pero muchas veces nos tocó, tanto en las jurisdicciones como a nivel nación, tener representantes, ya sea en las escuelas como también en los ministerios,
representantes que decimos no tienen que ver con el palo educativo. Y esto es algo que realmente molesta mucho, porque como yo siempre comparto con mis alumnos, si yo siendo docente me voy y me postulo para ser presidente del colegio de abogados, de escribanos, de arquitectos, seguramente me van a rechazar por cuestiones lógicas, obvias. Resulta ser que en educación generalmente muchos o todos se meten y terminan incluso dirigiendo la vida de la educación, cosa que nos parece realmente muchas veces un atropello, ¿no? Esto lo quiero decir aparte y tiene que ver un poco con la historia. Bueno, esto fue lo que pasó en este momento histórico, ¿no? Muy bien, voy a avanzar un poquito más. Bueno, algo que quiero rescatar es que siempre que hay, en la historia pasa esto de como una ley natural del equilibrio, ¿no? De buscar una homeostasis, como decimos, ¿no? Una equilibración. Cuando aparece mucho de algún punto de vista o de una postura, hay como una contrafuerza que justamente puja, hace fuerza para equilibrar y que no esté representado solamente una de las partes. ¿Qué quiero decir a esto? Con otras fuerzas que surgieron, que serían como la contracara de los que estamos recién postulando, ¿no? Van a aparecer un grupo de vanguardistas pedagógicos, ¿no? Que van a proponer una reforma también y que tiene que ver con buscar un sistema integral de educación y de trabajo, es decir, proponer talleres, proponer laboratorios, es decir, como tratando de reactivar otra vez el proyecto de Saavedra Lamas y buscar de alguna forma poder integrar esta cuestión del trabajo y de la educación. Este grupo, la contracara, daba más prioridad, ¿no es cierto?, a lo que son las necesidades biológicas y las necesidades pedagógicas de los niños, que es algo que planteaba o ya se planteaba en la ley 1420, la 1420, ¿sí? Poder que la educación sea gradual, pensado en el destinatario y que la educación se adapte, ¿no es cierto?, al niño, sus necesidades biológicas y pedagógicas, ¿no? Este grupo, la contracara al gobierno, por así decirlo, a la postura oficial, era un grupo de docentes patriotas, nacionalistas, fuertes, repudiaban la imposición de los programas que no daban la creatividad, o sea, no daban lugar a la creatividad de los docentes, los maestros, no daban participación a los niños, a las familias, etc. Bueno, esto quiero remarcar porque si no parece que está siempre únicamente la postura del Estado o postura oficial y en realidad la sabiduría natural de la sociedad y la historia siempre nos marca esto, ¿no? De que hay siempre como una contrafuerza o una contracara que se presenta, ¿no es cierto?, y busca ese equilibrio. Bueno, este era el grupo de docentes que buscaba esa integración entre educación y trabajo y además la participación para buscar más calidad educativa y que todo sea adaptado a las necesidades educativas de los niños, en este caso para la escuela primaria. Así es que esta autora también va a agregar un subtítulo que dice el divorcio que va a haber entre educación y trabajo como una cuestión epocal, que ya lo venimos diciendo, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que también habíamos comentado, que era la necesidad de incorporar, ¿no es cierto?, al sistema también a los inmigrantes, ¿sí? Estaba siempre presente esta pregunta, ¿qué hacemos con los inmigrantes? Es decir, con los hijos de los inmigrantes, bueno, los metemos en las escuelas de a poquito, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con los adultos? ¿Qué hacemos con estos hijos de inmigrantes? ¿Cómo la sociedad les sigue dando o no lugar, ¿no? Bueno, es como que no se pudo asociar esta cuestión digamos, no se supo asociar, Argentina, dice la autora, no supo asociar la educación del individuo con el trabajo, los valores y los hábitos colectivos, ¿no?, de estos inmigrantes, ¿no? Entonces hay como, se desplazan, ¿no es cierto?, la idea de trabajo por la de práctica y circunscríbense únicamente o todo a la escuela, ¿no? Bueno,
se forma como una especie de imaginario colectivo, ¿no es cierto? Y que eran es decir, la gente que, por ejemplo, ya no podían ser estancieros, que ya no podían vivir el trabajo del campo, empiezan a pensar, a ver, bueno, pero entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es eh, el, a ver, qué nos espera como sociedad para nuestros hijos, ¿no? Entonces se crea como un imaginario que es el imaginario de los hijos o políticos o doctores, ¿no? Sí, al no poder ser trabajadores estancieros y trabajar libremente y poder garantizar de que se viva de eso, bueno, la, el estatus social de seguridad social y reconocimiento social pasaba por ser políticos o ser doctores, ¿no? Este, bueno, acá hay algo fundante en la historia de la educación argentina y de la sociedad argentina. La laboriosidad no fue una virtud cultivada, dice la autora, ¿no? Que yo estoy muy de acuerdo. Em, Argentina en su historia, ¿no es cierto? Cuesta mucho encontrar un punto donde se piense una Argentina laboriosa, trabajadora, es decir, mucho de la intelectualidad, de la ilustración, de un sector social, ¿no es cierto? La oligarquía que gobierna, que piensa, que diagrama, una educación donde no están sabiendo combinar la cuestión educativa con el trabajo y entonces no hay una educación por el trabajo, una educación por la laboriosidad, etcétera. Y esto es algo que se viene, digamos, como trayendo históricamente y por supuesto después con el tiempo y acrecentado con la cuestión del asistencialismo, esto no mejoró, es más, se complica muchísimo más. Esto es una opinión aparte también, porque veo que en esto tampoco hemos por ahí progresado mucho, ¿no? Bueno, eh, a ver, alguna cosita más, ¿sí? Bien, acá hay algo que a mí me parece, son cifras, son números, pero que ayudan mucho para entender algunas cuestiones, ¿no? Eh, Hay como una especie de estadística entre el año 1916 y el año 1930 que coincide que son gobiernos radicales, el radicalismo estaba surgiendo, ¿no? 1891 surge como partido, si no me equivoco, o sea que estamos hablando de un partido sumamente reciente en la historia argentina, uno de los más antiguos. Bueno, hubieron mejorías, algunos datos que tienen que ver con lo educativo y que no fueron reconocidos después oficialmente, ¿no? Pero que están, que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en 1914 en Argentina había escolarizados entre niños entre 6 y 14 años de edad, había un total de 863.290. Eh, Maestros para esa época había cerca de 27.000 y escuelas había cerca de 8.000. Para 1932, ¿sí? Los niños escolarizados van a ser entre 6 y 14 años de edad 2.240.000 niños escolarizados. Y las escuelas van a sumar a 11.200 y los maestros casi 54.000. Es decir, una, como decimos, una crecida importante, ¿no? En números en cuanto a número de escuelas, de maestros, de fundaciones de escuelas, de inauguraciones, de escolarización de la población, sobre todo en la parte primaria, ¿no? Es decir, hay un gran avance, una gran extensión, hay como un reverdecer y maduración de lo que va a ser la cuestión educativa. Esto no fue reconocido por todos los sectores, o sea, este progreso no fue reconocido. La opinión, por ejemplo, de los medios de comunicación y los maestros era muy desfavorable y esto tenía que ver con unas resoluciones que tuvo el ministro de la Campa, ¿no es cierto?, que hablaba de las escuelas de nuevo tipo, que así se llamaban, que era una propuesta de la formación de niños de 6 a 8 años y que
sean formados en esta edad en oficios artesanales, rurales y urbanos. Y bueno, esto provocó muchísimo rechazo porque se tomaba como, o sea, por parte del sector docente, ¿no? Como una propuesta de educación laboral muy temprana, ¿no? Entonces proponían una educación más básica, más general. Bueno, voy a dividir este video en dos partes para que no sea tan extenso. Voy a dejar acá y en la segunda parte ahora, dentro de esta misma época, vamos a arrancar con el golpe de Estado en 1930, ¿no es cierto?, de José Félix Uriburu y las consecuencias a nivel educativo. ¿Ok? Entonces nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.